Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Sin embargo? Los saluda Daniela Barragán en esta videocolumna de los sábados. Muchísimas gracias por estar viendo este video, muchísimas gracias por dejar su me gusta y estar suscrito aquí al canal de YouTube de Sin embargo al aire. Voy a darle lectura a la reflexión de esta semana, que es sobre toda la polémica que generó el anuncio de que va a haber clases de náhuatl en algunas secundarias de la Ciudad de México. No sin antes recordarles que, bueno, ya este lunes 3 de marzo regreso a Café y Noticias, ya se me acaba mi licencia por embarazo, así que los esperamos junto con Perla Velázquez desde las 7:20 que da inicio la conferencia del pueblo. Ahí al terminar la mañanera ya estamos para darles las noticias y el café, ya saben, como todas las mañanas. Entonces, bueno, sin más, además de esperarlos el próximo lunes, le doy lectura a este texto que titulo Clases de náhuatl o Noviazgo 1, y dice lo siguiente. Esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una medida de la que no se anticipaba una reacción tan virulenta. No fueron nuevos impuestos, no fueron nuevos trámites y no fue un duro recorte al sistema de salud. La noticia que generó una fuerte molestia es que los estudiantes de secundaria de la Ciudad de México ahora podrán aprender náhuatl de forma gratuita en sus planteles educativos. Las clases se impartirán en 78 planteles de la Ciudad de México, en donde los alumnos podrán acceder a estas clases de manera optativa. Esto quiere decir que estas clases no son obligatorias. No es raro ni descabellado. El náhuatl es la lengua originaria más hablada en la Ciudad de México y en todo el país. La medida además está muy focalizada. La materia optativa estará disponible en los planteles cercanos a pueblos originarios de la Ciudad de México, que son los de las alcaldías de Milpa Alta y de Xochimilco. Sí, eso fue lo que hizo enojar a cientos. Mucho se dice que la Ciudad de México es diversa. Quizás la palabra que más describe la realidad de la capital es que es desigual. Que existan zonas populares por razones turísticas y de entretenimiento como Santa Fe, La Roma, Condesa, Polanco, no significa en absoluto que esos lugares representen a toda la Ciudad de México. Ese tema nos llevaría a hablar de la centralización de la oferta cultural o de los recursos públicos, pero será en otra ocasión. En este caso estamos ante una nueva situación del enojo que genera a un sector de la sociedad el hablar de lo que realmente es México, el lugar que habitan. Es un hecho. La Ciudad de México no es la Roma. Hasta el clima es abismalmente diferente de una zona a otra de la ciudad. Uno puede desplazarse 2 horas de un punto a otro y seguir en la Ciudad de México. ¿Quién se sorprende de que se hable más de un lenguaje en esta ciudad? Pues alguien muy ignorante o alguien sumamente egoísta que vive dentro de una burbuja. Los comentarios en contra de las clases de náhuatl expresaban que se trata de un aprendizaje inútil en nuestros días y que obedecía a una cursilería de la izquierda en el poder. De nuevo, quien sostenga esos 2 puntos o es muy ignorante o alguien sumamente egoísta que vive dentro de una burbuja. Aprender una segunda lengua no es inútil, sino todo lo contrario para el cerebro de alguien de entre 11 y 14 años de edad. Y tampoco es una cursilería intentar comunicarse con los suyos, en su comunidad. Los hablantes de lenguas indígenas no están escondidos ni están en la imaginación de Clara Brugada. De acuerdo con datos del INEGI, en la Ciudad de México, de los 8.918.000 personas que aquí habitan, el 8.8% se autoadscribe como indígena, es decir, alrededor de 785.000 personas. De ese total, 129.000 personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5% de la población. Y no solamente se habla náhuatl, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total, el mixteco con el 12.3%, el otomí el 10.6%, el mazateco con 8.6%, zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%. Esos datos son públicos. Todos los que estén preocupados por las materias optativas de las secundarias públicas de la Ciudad de México pueden encontrarlos y resolver sus dudas y respirar tranquilos.
No hay sorpresa en que el sistema educativo contemple clases de un idioma que se habla en una localidad. Ahora, para quienes consideran que se trata de una decadencia que en la Ciudad de México se enseñe en náhuatl, pueden revisar también los planes de estudio de las principales escuelas privadas de México porque se pueden llevar más de una sorpresa. En La Salle, por ejemplo, hay materias llamadas Fe y Desarrollo Espiritual, otra llamada Introducción a la Biblia. En la Universidad Panamericana, que pertenece al Opus Dei y que abiertamente se vende como una escuela con identidad cristiana, hay crucifijos en cada una de las aulas y una capilla para orar. En la Anáhuac, que también es una escuela abiertamente católica, hay materias como Jesucristo, la verdadera historia, noviazgo, compromiso y matrimonio, relación de pareja y vida, conciliación de familia y trabajo y bueno, de acuerdo con los folletos de la escuela, si cursas 2 de esas materias obtienes un diplomado que tiene valor curricular. Respeto a quienes por sus creencias cursen esas materias y a quienes paguen por esa educación. Lo retomo porque la discusión fue en el sentido de la decadencia de la educación pública frente a los beneficios de la escuela privada. Y ante eso siempre hay que alzar la voz. La educación pública no es perfecta y necesita de una vigilancia permanente y de atención integral, ya que el aprendizaje no solamente se limita a lo que se puede enseñar en el aula, pasa por la calidad de los libros de texto, el salario de los profesores, que ellos no tengan sobrecarga de trabajo, la infraestructura escolar y el ambiente en el hogar. Se trata de un todo. De acuerdo con los datos de Evalúa, un órgano de la Ciudad de México, el 42% del total de habitantes de la capital tiene pobreza por ingresos, porque de nuevo, la Ciudad de México no es Santa Fe. En la ciudad hay pobreza y por lo tanto no todos los estudiantes pueden ir a cursar noviazgo en la Anáhuac. Es otro caso de clasismo y discriminación. Es una batalla que de nueva cuenta perderá ese grupo que vive sintiéndose superior a los demás. El reconocimiento a los orígenes de nuestra cultura no debe darse únicamente en días en los que se conmemora. Eso debe ocurrir todos los días. Es parte de la riqueza del país, una que no se refleja en los grandes edificios o bares llenos de extranjeros. Se refleja en los usos y costumbres con los que se mueve la ciudad, con su alimentación, sus festividades y los valores de esas comunidades que se comparten en el resto de la Ciudad de México. Sorprende que aún no se entienda que toda esa cultura debe defenderse. Sorprende que existan quienes optan por sentir vergüenza de todo eso. En defensa de lo que ellos consideran educación de calidad, no exhiben más que su gigantesca ignorancia y egoísmo. Y quienes creemos en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, no debemos callar ante esas ofensivas, ya que no importa la cantidad de pruebas que existan sobre el maltrato y la discriminación de los pueblos indígenas. Siempre hay personas que insisten en continuar violentando sus derechos. Ahora hacen su derecho a la lengua. Muchísimas gracias.